Y esta es la segunda parte de mi charla con Sebastián. Si no viste la primera, te invito a hacer clic ahí arriba y nos vemos dentro de un rato. Te hago una pregunta que si no querés no la hablamos, pero te pregunto a ver qué pensás. Me decías que tenías un hijo y chico se fue de México a vivir a Miami. ¿Cómo fue la adaptación para él? Bueno, no sé, ganas de nuevo de hablar de eso. Sí, él estaba en una edad, 9 años, que era como, yo creo que en el límite, ¿no? En donde todavía habíamos salido del COVID, ¿no? Y el COVID había un poco como los lazos los había roto un poco. Es cierto. Y bueno, lo hablamos en casa. En el caso de un niño de 9 años, pensamos en él, ¿no? Y lo hablamos y nos embarcamos juntos los tres en la aventura. También Miami es un lugar en donde la adaptación fue rápida porque, bueno, primero hay mucha gente que habla español, hay muchas culturas, y él se adaptó muy rápido, aprendió el idioma muy rápido y encontró muy rápido una escuela en donde pudo insertarse, y eso le cambió como totalmente su forma de ser, ¿no? Llegó un poco como muy a la defensiva. Pero cuando pudo entrar a la escuela, y es una persona muy social, y cuando entró a la escuela pudo como que empezar a fluir, ¿no? En un ambiente que se sentía mucho más cómodo. Y sí, yo no sé el caso de gente que se ha tenido que ir con chicos y chicas más grandes, ¿no? Ahí sí son conversaciones más grandes, más fuertes, ¿no? Porque los lazos son más grandes, ¿no? Claro. Y también, bueno, Miami es un lugar en donde entre el clima, ¿no? Y las posibilidades que hay, como que es bastante amigable con los niños, ¿no? Entonces, varias cosas. En ese sentido, sí, no jugó en suerte. Nada, la segunda migración fue una migración en donde la empresa que yo trabajaba en México me trajo acá a Estados Unidos, entonces no hubo ningún día de búsqueda de trabajo, fue simplemente llegar e instalarse. Claro. La primera hubo una búsqueda de trabajo, pero bueno, al estar yo solo, y esto quizás es un tip, ¿no? Si alguien va a salir a buscar sin nada fijo, quizá conviene que salga primero la persona que va a buscar y que la parte más dura la sufra solo, ¿no? Claro. La parte más dura, que es la incertidumbre. Y ya si la cosa sale bien, traer a la familia, para no embarcar a la familia en esa incertidumbre que por ahí ya es pesada para uno, multiplicada por 3 ya, o por 4 por la cantidad, sí. ¿No? Me encanta, es una carga emocional fuerte. Totalmente. Me encanta el tip. Yo no quiero dar tips, yo digo pensamientos, ¿no? Sí. Porque verdades que a mí me sirvieron. Y también hay una cosa muy importante que aunque parezca una paradoja, por ahí un sueldo de $100,000 por año puede ser peor que un sueldo de $70,000 por año, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese dinero haces muy poco en una ciudad y con 70,000 puedes hacer muchísimo en otra. Entonces, si es el caso de una inmigración profesional, es no tanto lo que uno va a ganar, sino lo que uno puede hacer con ese dinero. Y yo creo que ahora hay muchas herramientas como para, en una hora de googlear, uno puede saber y hacer una comparación de sueldos, ¿no? Y dónde puede rendir más un sueldo. Totalmente. ¿Qué es lo mejor que te pasó como inmigrante? Bueno, lo mejor que me pasó, no sé si es lo mejor, pero no hubo un solo día que me agarró el tangazo de regresar a Argentina. Te iba a preguntar eso, mirá vos, nunca. Sí, no. Yo creo que uno se da cuenta como inmigrante cuando va a su país de nacimiento, ¿no? Que suele ser en Navidad, y ahí uno tiene que regresar a su país de residencia. Cuando uno llega al aeropuerto en el caso de Argentina, que es el de Ezeiza, si uno ahí está a lágrima a moco vivo, es que siente que su lugar sigue siendo Argentina. Si uno está en el aeropuerto y embarca y dice, bueno, hasta aquí llegó mi vacación, se toma el avión, llega al otro país y siente, llegué a casa.
sea México, sea Bogotá, Roma, si uno siente que llegó a casa cuando llega a su país de residencia, para mí eso es la señal de que uno está bien instalado. No sé si fue lo mejor que me pasó, pero creo que comparando con la historia de Argentina, Sí. quizá lo que siento que fue una buena decisión. Pude formar una familia, sigo trabajando. Entonces, no sé si responde a la pregunta que fue lo que mejor que me pasó, pero siento que la aventura, esa mezcla aventura y profesional se cumplió al 100%. Me encanta. Me encanta saberlo. Me encanta como respuesta además. Tiene algo que ver con lo que te iba a preguntar, pero a ver si surge algo más, que era, de repente, incluso porque estamos cerca de fin de año que acaba de pasar, yo creo que fin de año es el clásico momento en el que uno hace reflexión sobre lo que pasó, pero si haces una reflexión de lo que te pasó en los últimos 21 años, en todos los idas y vueltas, ups and downs, los desafíos que te enfrentaste y que fuiste superando y demás, y donde estás hoy, con el Sebastián que salió de Argentina con mucha esperanza en aquel momento. ¿En qué pensás cuando pensás en todo el camino recorrido y todo lo que pasó? No sé, yo creo que fue un camino de reinventarse, de mucho aprendizaje. Y aprendí que cada país tiene cosas para dar. Uno tiene que saber disfrutarlas, saber aprovechar, no aprovecharlas, pero saber disfrutarlas, ¿no? Abrazarlas, quizá, ¿no? Sí, abrazarlas. También me enseñó que no existe el lugar ideal. Yo, en todo este mundo de empresas y he conocido gente que, por ejemplo, vivía en París trabajando en un lugar importante y era gente muy infeliz. Wow. Y he conocido gente que trabajaba en agencias o en empresas muy chicas, en lugares muy chicos y que era inmensamente feliz, ¿no? Entonces, un poco no irse por el cliché de que los lugares con más nombre van a ser los mejores, ¿no? Es también un poco preguntarse uno a sí mismo y contestarse, ¿no? Me meto en muchas redes y cosas. Me he estado metiendo mucho en Reddit, por ejemplo. Y obviamente hay mucha gente que pregunta cosas y qué sé yo, y la gente le da su visión y no sé qué. Y yo no puedo evitar pensar, pero esa ciudad es perfecta para esa persona. Eso no significa que vaya a ser perfecta para uno. Lo que decís de París, ¿no? Claro. Suena fabuloso, pero de repente tiene que ser fabuloso para vos y para tu familia. Si no, por mejor que suene, tal vez no es, y te vas a dar contra la pared de golpe. Y ahí ya no forzarlo. Una vez que ya estás ahí, además, es mucho más duro, ¿no? Claro. Y otro también de los pensamientos es, para sufrir es siempre mejor sufrir en el país donde uno nació que sufrir en el extranjero. Wow. ¿Por qué? Porque uno tiene una red de contención más grande. Si uno siente que levantarse es un sufrimiento y está en otro país, va a ser siempre peor que levantarse y sentir que las cosas son un sufrimiento en donde naciste. No sé, siento que no me ha pasado, pero conozco gente que por ahí en su ímpetu de mostrar de que le fue bien, se queda, cuando la situación es insostenible, ¿no? Y a veces fuerza, ¿por qué? Porque le cuesta, no sé, yo siento que a veces el que se va sienta un precedente de que al año va a volver y tiene que ir excelente sí o sí y que el Instagram tiene que estar lleno de fotos fabulosas y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, o no sobrevender la salida, ¿no? O tener la madurez, ¿no? Hablar mucho con el espejo y decir, bueno, tiene sentido esto, ¿no? De seguir. O sea, darse cuenta cuándo es el momento de regresar, ya sea por un tema afectivo o por un tema en que ya la búsqueda ya no prospera. Tal cual. Me hace acordar mucho a una de las primeras charlas que tuve con un chico brasilero. Me encantó esa charla, la voy a poner después en la descripción, con Leandro. Y él estuvo en Estados Unidos, en Europa y demás, y él decía que hay como un peso que uno carga sobre los hombros como migrante, con todas las esperanzas de la familia y demás, que se quedó, que a veces te hace decir cosas que no son,
y entonces te llaman y para que no se pongan tristes le decís que está todo bien. Todo excelente. Sí. Y todo no sé qué, y entonces después eso se transmite y más de uno termina yendo al mismo país pensando que le ve excelente, y no es. Es lo que intentás demostrar o para no generar una imagen negativa y de fracaso en otro lado, terminás vendiendo un cuento que no es y genera un domino effect, como le dicen, tremendo. Tengo solo una pregunta más. Uh-huh. Antes de llegar a eso, te pregunto a vos si hay algo que tenés ganas de compartir que no te haya preguntado. No, una tontería que por experiencia propia, si uno va a salir de su país uh-huh. Con un futuro incierto, me parece que es una buena idea tomarse un mes antes de salir y resolver temas pendientes, ¿no? Por ejemplo, una tontería. Hay que firmar un papel porque en un escribano porque tal cosa, ¿no? Hay que hacer esto, o me faltó hacer esto, o tengo que hacer esto. Esas simples cosas, si uno las resuelve antes, después cuando esté afuera y de repente le manden un WhatsApp, no, necesito que vengas a Argentina o a tu país de urgencia porque necesitamos una firma. Y muchas veces uno no puede, recién llegó a un país y decir, mira, me tengo que ir a Argentina, porque te van a decir, bueno, sí, adelante, ¿no? Pero ya no regreses. Tener la cabeza fría y decir, bueno, antes de irme, ¿qué cosa importante hay que resolver? He conocido casos en donde hay que tener conversaciones con los padres, ¿no? De cerrar cosas, ¿no? Uno a veces se va y los padres quedan en un país, ¿no? Y ya la comunicación no es tan fluida. Entonces, resolver todo eso, ya sea lo burocrático o lo emocional, uh-huh. Tenerlo cerrado y viajar con la mochila más liviana. Me parece gran consejo. Y me gusta lo del mes también, porque si no terminás haciendo los últimos 2 días. No, claro. Bueno, la última pregunta, que es siempre la misma, igual que la primera, un poco homenaje a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siempre repito la primera y la última. La última pregunta es, de acuerdo a cómo vos lo sentís y lo pensás y lo vivís, para vos, ¿qué es ser un inmigrante? Es un buscador. Es una persona inquieta que tiene un fuego adentro que le obliga a moverse. Es un buscador, es un inquieto. Hormigas en la cola, o como le quieran decir, ¿no? Yo creo que es eso. Me gusta la descripción y te agrego una subpregunta que es, ¿ese fuego que me describís pensás uh-huh. que se apaga o siempre sigue ahí? Yo creo que forma parte de mirarse al espejo. Uno, cuando se ve al espejo, sabe si ese fuego se apagó o no. Y por ahí uno encuentra un lugar en donde se siente cómodo y ya dice, bueno, ya. Claro. ¿No? Y ya, yo no quiero más mudanzas, no quiero más movimientos, a pesar de que puede haber una oportunidad mejor en otro lado. Y uno dice, no, bueno, empezar de cero una vez más, ¿no? Quizá en un momento uno dice, no, ¿para qué? ¿No? Y ya ese fuego no existe más, pero no es malo. Y uno encuentra el lugar de establecerse. Sí. Estos son momentos complicados para la migración. Entonces, nada, cada charla que sirva o algo, bienvenidos. Y sí. Si no, es abrir un poco el corazón y hablar, ¿no? Esa es la idea, al menos. Te agradezco un montón por el tiempo y la charla y todo. No, gracias a vos, Gustavo. Y bueno, nos seguiremos viendo, aunque sea en YouTube. Pará, no te vayas todavía. Sebastián, primero a vos, muchas gracias por tu tiempo y por todas tus reflexiones. Y a vos del otro lado te doy las gracias por estar ahí y por ver el video hasta el final. Les mando un abrazo grande y los dejo con estas 2 charlas, que han sido de las más lindas que he tenido este año y pico. Si no las vieron, se las recomiendo. Nos vemos ahí.